Buenas tardes, amigos del derecho. En esta oportunidad quiero socializar la sentencia T-406 de 1992. Y me parece muy importante esta sentencia porque a esa fecha solamente llevaba como posesionada la Corte Constitucional un año desde la creación de la Constitución Política de Colombia en 1991. El caso es un caso muy particular. Se da en la ciudad de Cartagena, donde un ciudadano pide el amparo constitucional ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar. Esto teniendo en cuenta que en el barrio Bellavista, la empresa de servicios públicos había pactado un contrato para la instalación de un alcantarillado. Lo que allí sucedió fue que el alcantarillado no se construyó en su totalidad y lo colocaron al servicio de la comunidad, lo colocaron en funcionamiento. Desde luego que estas aguas vertidas empezaron a regarse por todas partes, generando malos olores, generando mal ambiente y generando pues que todos estos olores nauseabundos atentaran contra la dignidad humana de las personas. En primera instancia, pues el tribunal consideró que como no era un derecho fundamental, no debía ser atendido por la vía de tutela y que el accionante debía acudir a otros medios para que le protegieran su derecho. Una vez este fallo de primera instancia, pues la sentencia es remitida a la Corte Constitucional. Allí, luego de agotar su procedimiento, pues es seleccionada para revisión. ¿Y qué nos ha dicho la Corte frente a este tema? Me parece muy importante. ¿Por qué? Porque es que veamos que los servicios públicos no están incluidos dentro del catálogo o la Carta de Derechos Fundamentales, más conocidos como derechos de primera generación. Pero sin embargo, encontramos aquí un pronunciamiento muy significativo por parte de la Corte Constitucional. ¿Qué nos ha dicho? Que los derechos fundamentales demuestran su dimensión objetiva en el ámbito propio de los derechos individuales, y de igual forma ha manifestado que la acción de tutela es el mecanismo de protección. Nos expresa la Corte que el Estado constitucional es la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del Estado. Eso es lo que nos expresa la Corte. La Corte también manifiesta la necesidad de una mayor preocupación por la justicia material, es decir, que todo este catálogo de derechos no se queden ahí en la Constitución únicamente plasmados, sino que efectivamente se pueda materializar la justicia, se pueda bajo el amparo constitucional y el amparo de la acción de tutela hacer efectivo los derechos de las personas a quienes se sientan vulnerados. Nos dice la Corte que los valores representan el catálogo axiológico a partir del cual se deriva el sentido y la finalidad de las demás normas del orden jurídico. Estas donde se consagran estos derechos pueden estar consagrados de manera explícita o puede que no. Es decir, el derecho puede estar plasmado en la Constitución como puede que no esté plasmado en la Constitución. Pero cuando la persona que requiera el amparo
acuda bajo la modalidad de acción de tutela a que un derecho le sea amparado, el juez está en condiciones de interpretar y determinar si debe protegerle como un derecho fundamental. De igual forma, nos manifiesta la Corte que los principios establecen fines, son normas de aplicación inmediata y expresa una serie de principios, entre esos el Estado Social de Derecho consagrado en el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, al igual que el respeto, la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad. Esto es lo que nos manifiesta la Corte. De igual forma, la Corte plantea unos requisitos para que los jueces puedan determinar si un derecho es fundamental o no. ¿Y qué ha dicho la Corte? Que deben de haber unos requisitos esenciales. ¿Cuáles son esos requisitos esenciales? La conexión directa con los principios, que haya eficacia directa, que haya contenido esencial, que hayan criterios de distinción. Esto es lo que nos manifiesta la Corte frente a este tipo de requisitos. De igual forma, tiene unos criterios analíticos. ¿Y cuáles son esos criterios? Que haya una consagración expresa, que la conexión directa con derechos expresamente consagrados, el carácter de derecho inherente a la persona. Los valores son normas que expresan fines dirigidos en general a las autoridades creadoras de derecho. Dentro de esas autoridades están los jueces de la República y están los congresistas de la República. Desde otro punto de vista, manifiesta la Corte que la salubridad pública está relacionada con el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, que la salubridad pública son fines sociales. Bajo esta interpretación que ha hecho la Corte, pues la Corte revocó el fallo de primera instancia y ordenó que de forma inmediata se construyera la totalidad del alcantarillado. De igual forma manifestó que no se debía tener como disculpa el que no hubiera recursos financieros, porque si ya había un contrato de por medio ante esta situación, lo que tenía que hacerse era construir la totalidad de la obra.